ya allí, póngase en pie para que a una voz todos leamos Amós, capítulo 7. Yo sé que es un poquito difícil Amós, ¿verdad? Un poquito difícil porque es uno de los profetas menores, ¿verdad? Amós está después de Joel. Si usted halló a Joel, siga un poquito más adelante y allí hallará Amós. Bueno, ¿qué capítulo es? Capítulo 7, del 10 al 13. Vamos a leerlos todos a una sola voz. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Leamos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a la espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. Amén. ¿Cuál es el caso? Lamentablemente, muchas veces a los misioneros o profetas verdaderos la gente no los quiere escuchar. Porque la gente quiere escuchar a aquellos que les hablan bonito, aquellos que les dicen palabras halagadoras, aquellos que le dicen: usted no tiene la culpa lo tienen los demás. Así que usted puede seguir haciendo lo que le venga en gana y todo va a estar bien. Es decir, les gusta escuchar mentiras, pero no verdades. Por eso Amós fue un misionero pobre, pero que Dios lo usó de una manera maravillosa, de una manera hermosa para hablarle a su pueblo. Estaba el pueblo de Israel y estaba el pueblo de Judá. Él tenía que ir a ambos lugares, trasladarse a Israel y también en Judá. Así que vamos a ver primero algunas características de este hombre de Dios, de este hombre, de este profeta llamado Amós. Amós, su nombre significa carga o cargador. Tal vez para muchos de sus oyentes él era una carga, porque lo querían escuchar. Era una carga. Pero para otros, como creyentes, él les ayudó a llevar la carga. Por eso su nombre significa tanto carga como cargador. Dice que era un hombre ciudadano de Tecoa, de la tribu de Judá. Muy importante, la tribu de Judá. Y tal vez no era una ciudad muy importante, ni tampoco Tecoa era muy famosa, pero allí en ese pueblo, en esa pequeña ciudad, Dios llamó a Amós. Dios lo llamó allí. Quizás puede ser que al principio
por su trabajo, y ya vamos a decir que hacía, no entendía el llamado que el Señor lo estaba haciendo, porque lo estaba llamando para enviarle a otra tierra, para que fuera misionero a otro reinado, a otro pueblo, y tal vez no entendía muy bien ese llamado, porque el trabajo que él tenía era un trabajo muy simple, muy sencillo, pero no liviano. Si usted busca en el versículo 14 del mismo capítulo 7, usted va a encontrar que él dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Un trabajo sencillo, humilde, pero era un trabajo fuerte de ser boyero. Era boyero, ¿verdad? Su trabajo de ser boyero y de recoger higos, tal vez liaba los bueyes, o tal vez trabajaba con los bueyes, otra vez los alquilaba, no sabemos. Solamente él dice: yo soy boyero. Y además en su trabajo también iba por los montes, por los cercados, y se encargaba de recoger higos silvestres para comer, pero también para vender los higos silvestres, porque tenemos que recordar que en aquellos tiempos era un alimento apetecible, muy bueno. Y allí él, ocupado en su trabajo, en su labor, recibió el llamamiento del Señor. Por eso él dice en el versículo 15: y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El Señor me agarró, iba ahí detrás de los bueyes, quizás guiándolo, quizás haciendo los surcos para sembrar, pero el Señor me llamó y me dijo: te envío allá a la casa de Israel. No cayó al piso cuando el Señor lo llamó. No se puso tampoco a brincar, no se puso a dar alaridos ni a gritar. Escuchó la voz del Señor y eso le bastó para que él entendiera y comprendiera que Dios lo estaba llamando para un trabajo misionero y a otro lugar, a otro pueblo. Esta certeza de su llamamiento a veces quería decaer. ¿Por qué? Porque muchas veces quisieron callarlo. Muchas veces quisieron que él no hablara. Y ya esos versículos los acabamos de leer. Que el hombre a Amasías le dijo: vete, anda a tu tierra y come allá tu pan y quédate allá. Yo me imagino cómo sería eso para ese hombre de Dios, sabiendo que Dios lo había mandado allí y ahora lo de allí lo envía a su casa. Si llevamos la palabra de Dios, hermanos, nadie puede hacernos callar. Y aunque quisieran impedirlo, no, debemos continuar y seguir proclamando. Nadie debe impedirnos y nosotros hacer caso a no entregar la palabra del Señor.
debemos hacer. No hace mucho vi un video, quizás usted también lo ha visto, de un hermano con unas cornetas y un aparato en un pueblo proclamando la palabra. Y salió un hombre con un tremendo látigo y le daba latigazo y le decía: vete, no te queremos oír. Y él decía: golpéame, pero yo seguiré hablando y sigo hablando la palabra del Señor. Nadie, hermano, debe hacernos callar cuando nosotros sabemos que el Señor nos ha enviado a proclamar su verdad. Profetizó a reyes en su reinado, como fue al rey Jeroboam II en Israel y a Usías en Judá. No le tuvo miedo a reyes. Se lo dijo en su cara lo que estaban haciendo. Le dijo en su cara el pecado que estaban cometiendo, y así él proclamó la palabra del Señor. Es decir, proclamó en su tierra y fuera de su tierra. Y eso debemos hacerlo nosotros. Donde quiera que nos encontremos, debemos proclamar, decir la palabra de Dios, aunque no nos quieran escuchar o aunque quizás nos manden para nuestra casa. Nosotros debemos seguir haciéndolo como nos. En segundo lugar, vamos a ver algunas de sus hermosas enseñanzas. Algunas de sus hermosas enseñanzas. Él hablaba de manera muy sencilla, pero aunque era muy sencillo en su hablar, él era muy pintoresco. Es decir, usaba muchas figuras de lenguaje. Usó muchas metáforas, y entre estas tenemos la siguiente. No las vamos a nombrar todas porque hay que leer todo el libro, ¿verdad? Y él usó el agotamiento de la misericordia de Dios por los pecadores. Lo comparó con un carro sobrecargado. Si usted busca en el capítulo 2, el versículo 13, ahí está esa metáfora. También usó la presión del deber en él, comparado con el rugir del león. Eso está en 3:8. Luego usó el escape difícil de un remanente de Israel, porque eso le venía, ¿verdad? Comparado con un pastor que libra de la boca de un león una pierna o una oreja, en el capítulo 3, el versículo 12. También usó la escasez de la palabra de Dios comparada con un hombre en el mundo natural, en el capítulo 8, de versículos 11 y 12. Pero hay algo hermoso, que muchos teólogos, y creo que no se han errado, muchos teólogos han comparado el ministerio de Amós con el Señor. Y vamos a ver algunas cosas de Amós y que hizo el Señor. Primero, en su ocupación era un hombre trabajador, igual que el Señor. En el versículo 14, él dice lo que él era, un trabajador. No estaba acostado por allá descansando, sin hacer nada, sino que en medio de su trabajo, en medio de su labor, el Señor lo llamó, y así fue el Señor, trabajando. Segundo, igual que el Señor reconoció su humildad, reconoció su origen, reconoció de dónde venía, no de la clase alta, no de la alta alcurnia, no. Él dice allí
que él venía de la clase baja, ¿verdad? De trabajar con el ganado, de andar con el ganado, de hacer eso. No venía allí de un lecho de oro. También en su método de enseñanza usó muchas ilustraciones o metáforas. Y por eso impactó, porque usaba metáforas e ilustración, y eso el pueblo lo recordaba igual que el Señor. También en afirmar su inspiración divina. Él no decía, yo digo, o yo pienso, o yo opino. No. Él decía, el Señor me ha dicho así. Y esto aparece como unas 40 veces en el libro. El Señor me ha dicho así. Fue acusado de traición, al igual que el Señor. En el versículo 10, que ya lo leímos, fíjense lo que hizo el sacerdote Amasías con el rey Jeroboam, antipatriota y todo eso, y que quizás lo iban a agarrar y a enviar para allá. Pero algo parecido le pasó al Señor. Porque si usted busca en Juan 19:12, los fariseos y los judíos pensaron lo mismo del Señor. La presión del deber estaba sobre él. A él no le importaba nada sino cumplir con el mandato del Señor de ir. Y lo mismo dijo el Señor. El Señor dijo, quiero cumplir la obra para la cual el Padre me ha enviado. Y así hacía Amós. Y también denunció el egoísmo de los ricos. Eso está en el capítulo 6, los versículos 4 al 6. Y lo mismo hizo el Señor, hablando acerca de los ricos, en Lucas capítulo 12, los versículos 15 al 20. Entonces fíjense cómo hay mucha semejanza entre la obra de Amós y la obra del Señor Jesús. Es hermoso. En cuarto lugar, vamos a ver algunas enseñanzas resaltantes de Amós. Él le habla a su pueblo de los juicios de Dios sobre las naciones, tanto de su pueblo como de los pueblos vecinos. Porque a veces pensamos que la culpa la tiene el vecino, que la culpa lo tiene el que está allá y yo no. No. Sabemos que el pecado es para todos. Y si yo lo hago, no tiene que ser porque el vecino lo hace, yo lo debo hacer. No, cada quien pagará delante del Señor lo que hace o deja de hacer. Entonces por eso habla del juicio de Dios sobre su nación y sobre su vecino. También hay la enseñanza que hace de un llamado al pueblo de Israel de buscar a Dios con sinceridad. Esto se parece mucho a Jeremías. Cuando el profeta Jeremías le hablaba al pueblo de su idolatría, de su pecaminosidad, el pueblo le decía, pero nosotros cuando invocábamos a la reina del cielo, cuando invocábamos a Baal, cuando nos iba bien, y ahora nos está yendo mal. Y Jeremías le decía, sí, porque esas son las consecuencias de lo que ustedes dicen. Si ustedes no hubieran hecho eso, el juicio del Señor no hubiera llegado, porque ustedes no son sinceros con el Señor. Y si usted, querido hermano, no es sincero en lo que usted cree, en lo que usted siente, lo único que debe esperar es el juicio del Señor
si no se arrepienten. Otra enseñanza que encontramos es que Él condena la opulencia, al igual que otros profetas. La opulencia de los ricos, oprimiendo a los pobres, dañando al pobre, sin querer ayudar al pobre, y usando pesas, balanzas, medidas falsas, todo eso. Dios ve eso. Y después decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué nos está yendo mal? ¿Y por qué estamos en esta situación? Pero ¿qué estamos haciendo? Mucho cuidado con eso, porque siempre la Biblia condena la opulencia, sea de quien sea. Tuvo varias visiones. Usted puede buscarla. Tuvo la visión de las langostas, una visión que hablaba del Señor, del fuego, de la plomada, es decir, cómo ellos no estaban rectos con el Señor, del canastillo de fruta y del santuario derrumbado. Esas fueron varias visiones que él tuvo y usted puede leerlas allí en el libro de Amós. Y por último, también predicó de la dispersión que iba a venir al pueblo, pero también de la restauración. Dios los iba a dispersar, no solamente a Judá, allá con el rey Usías, sino también con Israel, con el rey Jeroboam II. Ellos iban a ser dispersos. Iba a quedar un pequeño remanente, el cual el Señor iba a restaurar para mantener a su pueblo, para mantener a sus hijos, ¿verdad? Como el pueblo de Dios. Eso está en el capítulo 9, voy a 15, que puede leerlo con detenimiento. Se necesitan cada día, hermanos, que vaya a otros lugares a llevar la palabra. Y no importa si eres estudiado o no. No importa cuál es tu situación. No importa si te van a escuchar o no. Lo importante es que vayas, que obedezcas al Señor. Tu palabra y tu ejemplo pueden atraer a otros. Y muchos, conocidos o no, muchos pueden conocer al Señor por ti, por la labor que tú hagas en ser misioneros a ellos. Y recuerda algo muy importante, que la predicación no es hablar del hombre, sino hablar al hombre. Porque hoy día muchas de las predicaciones que nosotros escuchamos lamentablemente hablan del hombre. Lo que usted es, lo grande, lo maravilloso del hombre. No, hay que hablarles al hombre, a su corazón, a su mente, en el pecado en el cual él se encuentra. Es hablarle de Cristo, de la salvación, del amor y de las verdades eternas que encontramos en la palabra del Señor. Y yo creo, mi hermano, que tú puedes ser otro Amós, al cual el Señor envía para que puedas cumplir tu ministerio. No importa el trabajo que estés haciendo,
Siempre he dicho y lo sigo afirmando, Dios lo llama haraganes. Porque el haragán, ¿qué es lo que quiere hacer? Nada. Y como no quiere hacer nada, aunque reciba el llamamiento del Señor, sigue sin hacer nada. Dios llama a gente ocupada. Dios llama a gente trabajadora. Dios llama a gente que todo el tiempo esté en su labor, pero al mismo tiempo que pueda llevar su palabra como hizo Amós. Yo estoy seguro que Amós iba a Israel, predicaba, proclamaba, pero llegaba a su tierra y seguía trabajando, pero también seguía predicando. Porque eso es lo que él sentía. Mi hermano y mi hermana, donde tú trabajas, Dios te está llamando para que prediques a esas personas. Donde tú vives, Dios te está llamando para que hables a esas personas. Tú eres misionero. No esperes que venga uno de por allá. No esperes que el Señor envíe uno de Japón, de la China, del África. No. Dios puede usarte a ti como misionero, al igual que usó a Amós para la gloria de Él y para la salvación de su pueblo. ¿Cuántos creyeron en lo que Amós les proclamó? No sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo un pequeño remanente que no fue dispersado, porque Dios les protegió por la labor, por la función que hizo Amós. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabo, te exalto y te glorifico. Yo sé, Padre, que tú siempre nos llamas. Yo sé que tú siempre estás dispuesto a enviarnos a una tarea. Que tú quieres que vayamos a otros, que pueden ser familiares, que pueden ser amigos, que pueden ser compañeros, que pueden ser aquellos que quizás nunca hayamos conocido, pero que tú pones en nuestra mente ese deseo de hablarles. Señor, si en esta mañana hay hermanos que sienten en su corazón el deseo de ir a otros lugares, a llevar tu palabra hermosa, tu palabra verdadera, tu palabra potente para transformar vidas, que tu Santo Espíritu sea tocándoles y ellos puedan obedecer. Por esto te alabo, por esto te exalto y por esto te glorifico en los méritos benditos, amorosos y preciosos de Cristo Jesús, para quien sea toda la gloria. Amén. Vamos a cantar ese precioso coro: envíame, Señor. Y si usted lo siente en su corazón, que salga de su corazón
Envíame, Señor, a predicar a toda persona que usted encuentre, donde quiera que usted lo encuentre, donde quiera que usted esté, dispuesto a hacerlo con amor. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Dame tu poder, dame tu poder, dame tu poder para guiar. Por senda de salud, por senda de salud, por senda de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Estamos listos. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama. Estaré en la viña del Señor, estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor, estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Hermanos, esta semana estaremos visitando todos los que nos quieren acompañar. Vayamos a llevar la palabra del Señor. Muchas gracias y que el Señor nos continúe bendiciendo.